Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Muchas gracias por estar en este momento escuchando este audio que sin duda alguna algo dentro de tu ser, dentro de tu existencia, ha resonado con esta información que aún sin escucharla en este momento ya ha habido una integración de diferentes funciones externas e internas para poder estar abiertos a escuchar esto que voy a compartir en el audio el día de hoy. Y justamente antes de empezar a decir el título y después la ponencia de lo que es este audio, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que se han inscrito al canal. Hemos llegado ya a las 2000 personas que estamos habitando esta casa Kundalini Yoga virtual, en donde pues semana a semana vengo compartiendo diferentes temas, y hoy, bueno, ya recibo la noticia de llegar a poco más de 2000 personas que estamos sirviendo, atendiendo, apoyándonos unos a otros. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por los minutos que sin duda alguna entregan a estos audios, a meditaciones, a pranayamas. Considero yo que una de las herramientas y de los regalos más hermosos que puedes darle a alguien o a algo es sin duda alguna tu tiempo. Tu tiempo es sagrado y el tiempo que dedicas para escuchar estos podcasts lo agradezco infinitamente, y bueno, seguiré compartiendo esto por muchísimos años más para que esto pueda beneficiar a muchísima gente. Así es que, pues bueno, el tema que el día de hoy quiero compartir en este podcast es sin duda un tema en el que no conozco un ser humano que no esté relacionado con el tema del cáncer. Y el tema que me compete el día de hoy es hablar de el Kundalini Yoga como una alternativa para el cáncer. Kundalini Yoga para afrontar el cáncer. Este audio lo quiero dedicar particularmente a todas aquellas almas que han estado acudiendo a lo largo de estos años en las diferentes ciudades en las que me he podido presentar para poder compartir esta sagrada tecnología del Kundalini Yoga, y que de una u otra forma se han beneficiado con la práctica completa, absoluta, directa de lo que es esta tecnología Kundalini Yoga, en donde sin duda alguna se ofrecen un montón de herramientas para poder llevar a cabo este proceso, y que la medida de la resolución que se vaya a tener va a estar directamente relacionada con la entrega, con la práctica, con la voluntad, con la consistencia, con el estado de ánimo que se van generando en cada segundo durante la experiencia del cáncer. Lo que quiero compartir con ustedes en este audio es mencionar algunas alternativas que han existido, alternativas holísticas, si cabe la expresión, alternativa holística, para poder llevar, para poder afrontar, para poder combatir esto que se llama cáncer. Han habido a lo largo de los años, hablo quizás hasta de siglos, en donde han surgido personajes que de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su vocación a la investigación, han podido encontrar diferentes soluciones, diferentes herramientas de acuerdo a sus experiencias, que aportan a la humanidad estos descubrimientos, estos conocimientos, para que las futuras generaciones puedan beneficiarse de lo que estos personajes a bien han entregado a la humanidad, en donde ellos mismos se han entregado ellos mismos a esa vocación del servicio, a esa vocación de la ayuda. Así es que hoy quiero compartirte quiénes son algunos de estos personajes, qué es lo que aportaron en años pasados, qué es lo que nosotros podemos rescatar, y por supuesto si en algo vas resonando con alguno de ellos, pues sería fantástico, porque se ha sembrado entonces una semilla que después propicia la investigación, y después venga la práctica, y después en esa práctica vengan los resultados necesarios. Al término de mencionar a estas personas, a estos maestros, cerraré con las ventajas increíbles que tiene la práctica Kundalini Yoga para afrontar el cáncer, una alternativa curativa. Deseo, antes de empezar el audio, recordar que si no te has inscrito al canal, puedes hacerlo. Aquí abajo del audio está la opción del botón rojo en donde puedes suscribirte, y al lado está la campanita a la que le das un clic, y en automático cada que suba cualquier temática, meditación, pranayama, audio, música, lo que sea,
pues tengas esas notificaciones y estés pendiente de lo que voy subiendo. Así es que bueno, empiezo oficialmente este podcast hablando de lo que para la medicina ortodoxa quiere decir lo que es el cáncer. Si nosotros buscásemos, por ejemplo, una definición de lo que es el cáncer en Wikipedia, nos diría Wikipedia lo siguiente: el cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general, conduce a la muerte del paciente si éste no recibe tratamiento adecuado. Esa es la definición que encontraríamos nosotros en Wikipedia. Es decir, al comprender algo así como esta definición, sabríamos que es algo definitivamente grave y necesita una atención inmediata. Y para esto la medicina ortodoxa ofrece, dentro de estas posibilidades, tres soluciones, tres vías, tres caminos para poder afrontar este proceso del cáncer. Estos tres caminos que ofrece la medicina convencional para afrontar el cáncer es la quimioterapia, es la radiación y la cirugía. Estas pueden en realidad acortar la vida del paciente en muchos casos, y aunque todos estos tratamientos son invasivos, tienen efectos colaterales devastadores y solo tratan los síntomas, no la raíz, no lo que causa, sino los síntomas. Y todos ellos pueden ocasionar la expansión del cáncer o bien su reincidencia, y no aseguran en lo absoluto una curación completa. Es una decisión bastante interesante que se tiene que tomar, y muy fuerte, muy profunda. Yo diría que a lo mejor una de las decisiones más importantes de la vida de alguien que padece cáncer. Tomar una de estas decisiones requiere de mucha contemplación. De estas alternativas, obviamente habría que mencionar que pues, los costos son muy elevados. No son los métodos o tratamientos digamos más humanos. Implican dolor, no nada más para la persona que lo está padeciendo, sino también para las amistades o para los familiares que rodean a la persona que está en este proceso, por lo que es un conjunto vibracional, emocional, que se expande no nada más a la persona que lo está experimentando, pero también a aquellos que sienten algo especial por la persona que está en su proceso. Obviamente también cabría mencionar que para poder llevar a cabo uno de estas tres opciones que ofrece la medicina convencional, pues los costos son bastante elevados. Más o menos el costo promedio por paciente, más o menos desde el diagnóstico hasta el posible fallecimiento de la persona, en promedio pueden llegar hasta los $350,000. Esto obviamente varía, hablo en términos generales, esto varía más o menos, pero es algo que requiere sin duda alguna pues mucho dinero. Obviamente, hablando psicológicamente, emocionalmente, físicamente, también es mucho desgaste. Por lo que creo que ante todo esto, sabiendo que hemos tenido estas alternativas por muchos años, que por supuesto las contemplan las personas que están en este proceso, también cabe mencionar que es una de las intenciones de este audio, escuchar, darnos cuenta de otros personajes que no están, digamos, metidos en la medicina convencional, o que quizá algunos fueron y después encontraron otras ramas de estudio y han podido fusionar para poder encontrar estas siguientes propuestas que voy a comentar a continuación. Si ya definí cuál es el cáncer o qué es el cáncer, o compartí lo que dice Wikipedia de lo que es el cáncer a través de la medicina ortodoxa, ahora cabría entonces saber qué es el cáncer de acuerdo a las terapias o a la medicina holística. Si pudiésemos encontrar una definición, digamos, corta de lo que es el cáncer en el campo holístico, podría definirla como una enfermedad medioambiental, es decir, que tiene que ver con nuestros estilos de vida, con cómo comemos, con la actividad nula o poca que tengamos física, con nuestras emociones, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, es decir, qué imágenes tenemos de nosotros mismos, en qué concepto me pongo a mí mismo, y obviamente también qué concepto tenemos ante los demás y los demás hacia nosotros.
también tiene que ver con los tóxicos que estamos expuestos día a día, ya sea a través de algo material, ya sea a través de algo que ingerimos, alimento, bebida, ya sea algo que nos estamos poniendo, untando, en fin. Entonces podría entenderse que en el campo de la medicina holística, el cáncer es esta enfermedad medioambiental, todo lo que vamos generando a nuestro alrededor. Y aunado a esto, podríamos entrar como un poco más a detalle en saber y voltear a ver todo lo que estamos haciendo en nuestro interior y todo lo que estamos generando en el exterior. Si observamos estas dos facetas desde un estado de conciencia, desde una introspección profunda, vamos a empezar a identificar por qué es que estamos teniendo este llamado del cuerpo comprendido como cáncer. Si lo vemos en la medicina ortodoxa, ahí se están viendo nada más los síntomas y hay que atacar los síntomas. Acá en la medicina holística, digamos que es un poco más humanitario, es como tratar de encontrar la causa, la raíz, en dónde surge, en dónde nace, por qué se está expandiendo, qué lo generó. Y entonces en esta expresión, en esta definición, entran bastantes personajes que dan diferentes ideas y diferentes propuestas. De acuerdo a la medicina holística, el cáncer no es el tumor ni las células mal llamadas malignas o asesinas, sino que el cáncer es originado por una acumulación de desechos tóxicos y un estado de acidez en la matriz extracelular. Esto es el tejido conjuntivo o mesenquimal, en donde ahí nacen, se alimentan, viven y mueren las células que conforman nuestro cuerpo. Entonces, el cáncer no es en sí el tumor, ni las células mal llamadas malignas o asesinas, sino que se acumula por esta gran cantidad de desechos tóxicos y un estado de acidez increíble. Aunado a esto, también el tumor o las células cancerosas no son el cáncer, sino la consecuencia directa del estado desastroso de acidez y bajo oxígeno, el cual hizo que nuestras células buenas enfermaran. Sé que a lo mejor algunas de las cosas que voy a comentar aquí van a contrastar con muchos sistemas de creencias que tenemos, por lo que yo invito a la persona que está escuchando, a ti que me estás escuchando, te invito a que si a lo mejor algo contrasta con tus sistemas de creencias, te des la oportunidad de poder investigar a lo mejor algo que te está llamando la atención, que estoy comentando aquí, para que lo investigues y llegues a tus propias conclusiones. A mí me llevó algún tiempo meterme a la investigación, sobre todo porque cuando estoy enfrente de mucha gente, en muchas clases, en muchos talleres, tengo ese deseo profundo de siempre estar investigando para poder expandir mi conocimiento, llevarlo a la práctica y compartirlo con los demás. Así es que si algo de lo que aquí remueve algún sistema de creencias, tómalo desde el aspecto más amplio, desde la forma más pura, desde un corazón, como coloquialmente se dice, abierto y sin prejuicios, meramente escuchar. Después tomarás tus propias conclusiones en la investigación que lleves, pero quiero presentarte esto que han traído varios personajes. Bien, ¿qué tipos de medicina o terapia holística se pueden ejercer? Aparte de la medicina convencional, que ya lo mencioné casi al principio del audio, ¿cuáles son estas vías o estos caminos que podemos tomar? Bien, voy a hablar de algunos personajes como Heinrich Kremer, de Stanislaw Bursinski, de Max Gerson, del Dr. Hammer, de Otto Warburg, de Odile Fernández, de Wilhelm Reich, de Raymond Rife y de Andreas Mortis. Son estos personajes de los que hoy voy a hacer un breve resumen de lo que aportaron, de lo que ellos comprendieron que era el cáncer, de lo que aportaron en forma natural, es decir, tratamientos o remedios, formas naturales para erradicar el cáncer. Así es que, bueno, empiezo con el primero, que en este caso sería Raymond Rife. Él vivió durante el año 1888 y falleció en 1971, ni siquiera ha pasado tantísimo tiempo todavía. Él inventó algo llamado el Beam Ray Machine, que era un equipo que trabajaba por medio de una frecuencia inducida y bien configurada podía curar cualquier enfermedad. Trabajó durante muchos años hasta que obtuvo las frecuencias correctas para curar muchas enfermedades como polio, meningitis, tétanos y cáncer. Lo que hacía esto es que esta máquina era como una pequeña computadora conectada a una bombilla fluorescente que emite diferentes longitudes de onda,
con diferentes intervalos, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que se estaba tratando, permitiendo esto que los virus y las bacterias pudieran ser exterminadas con ciertas longitudes de onda de la luz. Todo lo que tenía que hacer el paciente en ese entonces, en las terapias de él, era sentarse y relajarse mientras que la máquina emitía estas frecuencias y curaba sin dolor alguno, ¿no? Dicha máquina tenía básicamente todos los ajustes de enfermedad, desde la gripe aviar, el ébola, la rabia, el cáncer, una tos o resfriado, en fin. Entonces, ¿cómo es que funcionaba esto? Él logró identificar las diferentes frecuencias a las que se encuentra cada parte del cuerpo, en este caso las células que estaban afectadas. Al identificar perfectamente las frecuencias de cada célula, lo que él hacía era que la máquina, al emitir su frecuencia, pudiese compaginar con la frecuencia baja del órgano o los órganos afectados, y lo que haría es que la frecuencia alta, que en este caso es la que emitía la máquina, elevara o alzara a la frecuencia baja de los órganos dañados o las células dañadas. Entonces hacía como un reajuste de frecuencias. Obviamente, entendiendo esto, a nivel vibración, sabemos que una persona que está enferma no está en la frecuencia o vibrando lo más alto posible. Si una persona está enferma en alguna parte del cuerpo, no hablemos forzosamente del cáncer, pero lo que sea, su frecuencia está mucho más baja. Entonces lo que hacía esta máquina era un escaneo, ver cuáles eran las frecuencias bajas, y entonces el paciente se ponía al lado de la máquina y empezaba a emitir las frecuencias, y esto era regular, nivelar, ¿no? Fue una máquina que le costó pues muchos años de estudio hasta que la llevó a cabo, y recién sacó esta máquina el señor Raymond Rife. Pues al principio fue alabado, fue reconocido, fue aplaudido por la comunidad científica, y bueno, con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Que el negocio de la salud comenzó una persecución contra Rife, ya que había logrado acabar con todos aquellos problemas de enfermedades, en donde pues obviamente estaba curando a la gente sin dolor, no habían obviamente costos elevados, y bueno, esto al sistema de una otra forma no le gustó, no le cuadró, y con el paso del tiempo crearon incendios, robos, arrestos y degradación, hasta que aplastaron totalmente la imagen de aquel a quien tiempo atrás habían elogiado. Fue una vida trágica la que vivió los últimos años de su vida, y obviamente pues esta máquina jamás se llevó a conocer ya mundialmente, ¿no? Meramente en la época en la que esto fue creado. Así es que esto fue por el señor Rife, que fue el que nos otorgó esto, y después nos vamos al siguiente maestro, que era el señor o el doctor Wilhelm Reich. Él vivió entre el 1897 y 1957. Se le conoce históricamente por su trabajo a este doctor, por su bella labor en psiquiatría y psicoanálisis. Algo en lo que poco se le conoció es el trabajo en biofísica, que de hecho si vemos un poco de su biografía, no hay mucho de él en internet, pero hay bastantes libros acerca del Dr. Wilhelm Reich. Él fue el inventor de algo llamado el acumulador de energía orgánica, o los orgones. Lo que hacía con esto es que él llegaba a la conclusión, o llegó a la conclusión, de que el cáncer es la expresión somática más significativa de la pérdida del equilibrio entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, o lo que es lo mismo, el equilibrio biofisiológico de la propia célula y su capacidad de contracción y expansión, que esto sería tensión y relajación. Un estudio minucioso y perfectamente detallado acerca de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, bastante estudiado por Wilhelm Reich, en donde, bueno, obviamente identificaba en el caso del sistema nervioso central los hemisferios, en donde estaba el cerebelo ubicado, el diencéfalo, el puente baróleo, el bulbo raquídeo, en fin, y entonces empezaba a analizar por ahí qué estaba operando mal en el sistema nervioso central y cómo esto también iba repercutiendo en el sistema nervioso autónomo, comprendiendo las diferentes partes tanto del sistema autónomo simpático y parasimpático en sus respectivos órganos. Él decía que el tumor es una dolencia sistémica causada por la frustración crónica del funcionamiento energético del ser humano, un proceso que, según las propias vivencias, puede dar lugar al deterioro de la capacidad pulsátil de las células del cuerpo vivo, causando que, bueno, la asfixia crónica de los tejidos. Entonces, punto importante acá,
con el doctor Wilhelm Reich es el mal funcionamiento energético del ser humano. En consecuencia, empieza a haber una frustración celular y esto empieza obviamente a alterar sistemas nervioso central y autónomo. Bastante interesante. De este estudio del sistema nervioso, lo que obviamente habría que entenderlo ahora en estos tiempos es el trabajo interesante que pudiera hacerse tanto en la regulación del funcionamiento del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Así es que, bueno, es una breve explicación de lo que Wilhelm Reich fue lo que estudió y lo que propuso observar como origen del cáncer y cómo tratarlo. Después tenemos al doctor Heinrich Kremer. El doctor Heinrich Kremer desarrolló una terapia llamada terapia de simbiosis celular. Esta teoría básicamente se basa en favorecer las relaciones simbióticas tanto en el interior de las células como en la matriz extracelular, colaborando con los sistemas de emergencia del organismo. Para esto se utilizaban sustancias y elementos producidos por la naturaleza, no algo sintético, sino utilizaba él en esta terapia de simbiosis celular sustancias o elementos producidos por la naturaleza, pero que se adaptaran a su lógica en lugar de oponerse a ella. Buscaba lo que estaba causando conflicto en el organismo y buscaba a través de esta terapia de simbiosis celular elementos externos, ¿no? Para poder, o sustancias externas, para que se fueran acoplando a la misma lógica de la naturaleza interna, misma lógica de la naturaleza externa, unirlas, fundirlas. Entonces, en lugar de utilizar fármacos agresivos y tóxicos, forzando al organismo a aceptarlos, lo que hacía era respetar los mecanismos de la naturaleza y se ponían simplemente a su disposición en la matriz extracelular de la persona sustancias inocuas. Inocuas quiere decir no dañinas, para que éste pudiera, el paciente, necesitar tomar solamente lo que precisara en cada momento y en la cantidad adecuada su organismo. Muy interesante el trabajo de él. Kremer mencionaba que, así como los animales, al ser móviles, que siempre están en movimiento, podían evitar de una u otra forma los rayos ultravioleta. Las plantas, por ejemplo, que estaban estáticas, no podían escapar a estas radiaciones. Entonces, a raíz de esta exposición continua al sol de las plantas, desarrollaron unas moléculas llamadas polifenoles, que tienen una capacidad de protección de los rayos ultravioleta y de absorción de radicales químicos. Existen en promedio unos 5,000 tipos de polifenoles y uno de los más conocidos es la vitamina E, por ejemplo. Kremer afirmaba que el ser humano necesita recibir estos polifenoles de forma natural, mediante una alimentación adecuada que restableciera en el cuerpo la proporción de energía y la absorción de radicales libres necesarios. La palabra mágica en esta terapia del Dr. Kremer es algo llamado fitoterapia. La fitoterapia intenta ayudar al mantenimiento de las funciones celulares simbióticas y las medidas terapéuticas, por ejemplo, de la fitoterapia están basadas en sustancias análogas, orgánicas e inorgánicas para la formación de energía. Interesante esto, ya que esta formación de energía debe ser ofrecida en la forma más natural y en las primeras fases de evolución se pueda posibilitar el desarrollo de los organismos complejos a su reestructuración. Decía Kremer que la baja energía, y esto va un poco hilado a lo que comentábamos hace rato también, es la condición, la baja energía es la condición necesaria para que una célula sana se transforme en tumoral. La diferencia que radica entre una célula tumoral y sana, según Kremer, es la capacidad de absorción de los paquetes cuánticos de luz. La energía no se mueve, digamos, en un flujo constante, sino en algo que denominó paquetes cuánticos, o sea, como pulsaciones. Kremer descubrió que la célula sana absorbe en las fases de respiración mitocondrial las 3 frecuencias de los colores fundamentales de la vida. La tumoral, estando en sus mitocondrias cerradas, funciona con una sola frecuencia, que es blanco y negro o gris.
Entonces, la cura del paciente depende de recuperar la pulsación normal en las funciones bloqueadas, utilizando entonces sustancias naturales ricas en moléculas muy energéticas llamadas fitoquímicos. Ese es el secreto. Y suena como muy sencillo decirlo esto, pero a los 3 maestros que he mencionado les llevó una vida poder llegar a estas conclusiones, ¿no? Observar. Entonces, bueno, esa es la teoría propuesta por el doctor Kremer. Después del doctor Kremer nos vamos con otro doctor, que es el doctor Stanislaw Burzynski. Él creó algo llamado terapia personalizada contra el cáncer dirigida a los genes y a su vez creó el término llamado antineoplastones. ¿Qué son estos antineoplastones? Bien, son péptidos. ¿Y qué son péptidos? Son compuestos químicos orgánicos formados por la unión de 2 o más aminoácidos. Estos van a actuar como si fueran interruptores moleculares y están siempre formados por cadenas de aproximadamente 50 aminoácidos. Estos antineoplastones son un grupo de fracciones péptidas de producción natural que están ausentes en la orina y en la sangre. Presentes, no ausentes. La teoría del Dr. Burzynski menciona que estas sustancias tienen propiedades antitumorales. Su estudio lo llevó a buscar a entender que estas sustancias están cargadas de procesos antitumorales. Ante esto, el Dr. Burzynski identificó estructuras químicas para varios de los antineoplastones y desarrolló un proceso para prepararlos sintéticamente. Los antineoplastones pueden ser usados para prevenir el cáncer y curar, por ejemplo, la leucemia, la mielodisplasia, glioma, cáncer de próstata, cáncer de mama, el melanoma, cáncer de pulmón, linfoma, entre otros más. Es muy interesante cómo descubre él estas sustancias que están en la orina y en la sangre. Se da la tarea de poder crearlas, de poder llevarlas a una preparación sintética en la forma más natural posible. El tratamiento que él desarrolló involucra un enfoque de genes utilizando péptidos y aminoácidos. Ellos apagan los genes que causan cáncer, que se llaman oncógenes, y activan o encienden los genes supresores de tumores o genes que combaten el cáncer. Y ante esto se trató de analizar unos en promedio 24,000 genes con el fin de identificar los genes anormales. Una vez que se determinó cuáles genes estaban involucrados en el cáncer, se identificaron los medicamentos y suplementos naturales que se enfocaron en esos genes específicos. Entonces los antineoplastones trabajaban en aproximadamente 100 genes que causaban el cáncer. Una razón por la que era y sigue siendo considerada una amenaza importante para la industria del cáncer se debe a que el Dr. Burzynski es el único titular de esta patente del tratamiento, lo que significa que es el único beneficiario en todo esto. En caso de que la Administración de Fármacos y Alimentos apruebe los antineoplastones, no habrá una empresa farmacéutica ni jefes que se beneficien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sistema llegara a ser válida esta investigación, como ya lo ha comprobado en infinidad de ocasiones Burzynski, si llegara a ser aceptada, obviamente todo lo que entenderíamos como farmacéutica, medicamentos conocidos actualmente para combatir el cáncer, irían a la quiebra, económicamente hablando, porque este descubrimiento de Dr. Burzynski, quien vive todavía, obviamente tumbaría todos los estándares del sistema farmacéutico, y esto pues a nivel económico no conviene, ¿no? Bien, después del Dr. Burzynski nos vamos con otro gran doctor, que es el Dr. Hammer. El Dr. Hammer habló de algo muy importante, como los demás, también, insisto, en sus diferentes ramas, en sus diferentes veredas, en sus diferentes caminos. Y el Dr. Hammer hablaba y decía que el conflicto emocional causa el cáncer. Él es el creador de la nueva medicina germánica, el Dr. Hammer. El conflicto emocional causa el cáncer. Decía
el Dr. Hammer, quien falleció el año pasado, que cada enfermedad se origina por un choque o trauma que nos toma completamente por sorpresa. En el momento en el que el conflicto inesperado ocurre, el choque impacta un área específica en el cerebro, causando una lesión, a lo que llamó Hammer el foco de Hammer. Y esta lesión es visible a través de un escáner cerebral y se puede apreciar una serie, o se pueden ver como una serie de anillos concéntricos. Las células cerebrales que reciben ese impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondientes y provocan el crecimiento de un tumor, una necrosis de un tejido o la pérdida funcional. Y todo esto va a depender de la capa del cerebro que recibe el choque. Cada área del cerebro, según el Dr. Hammer, está programada para accionar o reaccionar ante cada circunstancia o conflicto que ocurre en nuestras vidas. Esto es algo muy profundo y puede contrarrestar o puede generar un poco de conflicto con los temas de creencias. El Dr. Hammer, hasta ahorita lo que menciono de él es que él identifica perfectamente en dónde está el conflicto emocional, es decir, en dónde se ve el conflicto emocional a través de estos escáneres cerebrales, ya que se ven anillos concéntricos, y si cada choque emocional impactado en el cerebro se puede ver a través de estos anillos concéntricos, entonces en cada parte del cerebro en donde se impactó emocionalmente a través de la psique, entonces todos los órganos del cuerpo están conectados a determinadas partes del cerebro. Es decir, si hay una parte que se ve en los escáneres cerebrales dañada con estos anillos concéntricos, sabríamos perfectamente cuáles son los órganos o el órgano dañado, que está reaccionando el órgano por ese impacto emocional. Muy interesante. La nueva medicina germánica, para poder explicar su proceso, su desarrollo, la dividió el Dr. Hammer en 5 leyes biológicas. La primera ley de estas 5 es ley de hierro o la ley férrea del cáncer. Dice algo así la ley, para poderla resumir, porque esto es un estudio que lleva mucho tiempo, pero resumiéndola sería que las enfermedades graves se originan por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que es además vivido en soledad. El contenido del conflicto biológico desencadenado por este choque determina la localización de un foco de actividad que aparece justamente en el cerebro y que se puede ver en un escáner en forma de un conjunto de circunferencias concéntricas y en la localización correspondiente de la enfermedad en el cuerpo. A este foco lo llamó el Dr. Hammer síndrome de Dirk Hammer, en honor a su hijo que falleció, que se llamaba Dirk. Por eso le puso síndrome de Dirk Hammer. Cabe resaltar en esta primera ley, y como resaltándolo en letras negritas y subrayado, que esta primera ley se va a generar por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que es además vivido en soledad. O sea, imaginemos algo en nuestras vidas que nos haya causado un impacto tan fuerte emocionalmente, y no tiene que ser como comprendido algo grave, porque a lo mejor para mí algo que puede ser grave para ti que me escuchas no lo es, pero a mí me generó ese conflicto tan grande. Entonces, una vez que se genera ese conflicto, ese shock tan grave, en automático ya se generaron estos anillos concéntricos, este síndrome de Dirk Hammer, y en consecuencia lo que va a pasar es que voy a vivir mi proceso en soledad. Es decir, no se lo voy a querer comentar a nadie, se van a alterar mis ritmos cardíacos, no tengo apetito, en fin. Entonces, algo grave pasó en mi vida y lo vivo en soledad. Esa es la primera ley, la ley del hierro o la ley férrea del cáncer. La segunda ley propuesta por el Dr. Hammer es la ley del carácter bifásico de las enfermedades. ¿Qué es esta ley? ¿Qué dice esta ley? Un paciente, por ejemplo, que no haya resuelto su conflicto, se encontrará en la primera fase. Es decir, en lo que estábamos hablando hace ratito, en la primera ley, que es la parte del conflicto activo. Si el paciente consigue resolver su problema, entonces entra en la segunda fase. Una vez que resolviste el problema,
entras en la segunda fase, que es la fase de curación posterior a la resolución. Un conflicto inesperado interrumpe inmediatamente el ritmo normal día-noche e inicia la fase activa del conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Que el choque dispara el inicio de un programa biológico especial y significativo, así lo llama Hammer, que permite al organismo, en este caso psique, cerebro y órgano, incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación imprevista. En algunos casos puede ser preferible no resolver el conflicto, sino reducir su intensidad a un nivel razonable antes que afrontar la segunda fase. Así tanto tiempo hayamos estado en la primera ley, el tiempo que estuvimos con este primer impacto o ese impacto emocional, si estuvimos un día, un mes, un año, 2 años, entonces el proceso de curación va a tardar más o menos el mismo tiempo que me tardé sin resolver el conflicto. Una vez que yo resuelvo el conflicto, entonces esas reacciones bioquímicas que están mandando esa información de resolución tienen que venir a reparar todos los daños posibles a los órganos. Entonces, cuando hay un choque, un shock emocional, se impacta el cerebro, se comunica directamente a los órganos y el órgano o los órganos que han recibido ese golpe emocional, esa información enviada por el cerebro a través de las reacciones bioquímicas, para contender esos órganos o ese órgano, ese impacto empieza a generar, digamos, trabajo de más para poder ayudar al mismo órgano, el cuerpo ayudar al mismo órgano. ¿Y qué va a hacer? Pues va a generar un trabajo extracelular, que si esto lo entendemos en medicina convencional, sabríamos que se está generando un tumor. En otras palabras, de acuerdo al doctor Hammer, el tumor no es más que la respuesta celular del órgano o los órganos afectados para contender ese impacto emocional que se ha generado. En otras palabras, entonces el tumor no es nada maligno, sino es una respuesta del cuerpo, sabia naturaleza del cuerpo, para contender ese impacto emocional. Esa es la segunda ley, que es carácter bifásico de las enfermedades. Viene la tercera ley, y la tercera ley se llama sistema ontogenético de las enfermedades. Esta ley nos dice que la teoría estándar de las metástasis sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario viajan a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático a otras partes del cuerpo, donde éstas producen un crecimiento canceroso en el nuevo sitio. De acuerdo a las 5 leyes biológicas de Hammer, los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de células cancerosas que migran, sino de un segundo o tercer síndrome de Dirkhammer o shock emocional, impacto emocional, frecuentemente iniciado por un choque en el momento del diagnóstico o del pronóstico, que esto pone al individuo en una situación total de pánico, causando un nuevo conflicto o, más aún, varios nuevos conflictos, llevándolo a presentar cánceres adicionales. ¿Qué quiere decir esto que acabo de mencionar? Hammer dice, de hecho hay una reunión bastante interesante que tuvo con muchos oncólogos, de los oncólogos más conocidos. Les decía, señores oncólogos, si ustedes dicen que el cáncer viaja de un lugar a otro y se empieza a esparcir el cáncer, ¿cómo es posible que si tomamos muestras de sangre sabiendo que ustedes dicen que viaja vía hematoma o a través de la sangre, cómo es posible que si yo extraigo, por poner un ejemplo, sangre viajando del riñón al hígado, si yo extraigo sangre de ahí, jamás encontramos ninguna célula cancerígena? Como dicen los oncólogos, decía Hammer, que se traspasa o se esparce el cáncer a través de la vía sangre, linfa. Y entonces para esto fue un shock para los oncólogos, ¿no? Porque no encontraron ninguna respuesta que pudiera responder a esta pregunta. Entonces lo que dice Hammer es, no es que esté viajando el cáncer, sino que se ha generado un impacto emocional en la persona y ese ha sido tan fuerte que a su vez ese
impacto le va a generar otro impacto, digamos, la preocupación quizá o el miedo a morir, pero que me voy a morir y ya estoy generando otro foco de hambre en el cerebro. Pero ahora mis hijos, ¿qué van a hacer mis hijos? Mis hijos no van a poder estar bien sin su padre o sin su madre o lo que sea. Entonces, mientras más me preocupo, mientras más entro en pánico, más emociones genero, y mientras más emociones genero, más síndromes o más impactos en el cerebro estoy generando, porque siempre la conjunción es psique, cerebro, órgano. Más me preocupo, más impactos en el cerebro genero, y entonces si cada parte del cerebro está conectada a determinados órganos, entonces voy a empezar a tener diferentes tumores, llamándolo en la medicina convencional, pero no porque estén viajando, o sea, no porque se esté esparciendo el cáncer, sino porque mi preocupación o mis preocupaciones están generando cánceres secundarios o terciarios, ¿no? Y es bien interesante saber entonces que cuando alguien está en una situación así, lo primero que hay que empezar a hacer es quitar el pánico. A mayor pánico, mayor, digamos, problema biológico va a acontecer. Después tenemos la cuarta ley del Dr. Hammer, que es la ley llamada sistema ontogenético de los microbios. Esta ley puede, insisto, causar conflicto con muchos de los que estén escuchando esto por primera vez. A mí me causó conflicto la primera vez que lo escuché, hace algunos años, y bueno, ya hoy lo entiendo y lo veo desde otro punto de vista. Y esta ley dice que los microbios no causan las enfermedades, sino que nuestro cuerpo los usa siguiendo las instrucciones del cerebro para optimizar la fase de curación. Esta es obviamente si están disponibles. En el momento de solución del conflicto, cuando la persona ya resolvió sus problemas o su problema, estos reciben, ¿quiénes estos? Los microbios reciben una señal del cerebro para comenzar a trabajar en la tarea que les fue asignado, causando con esto la inflamación como fase previa a la curación. Hammer decía: todo lo que conocemos como virus, bacterias, microbios, hongos en el cuerpo, ellos están para activar o llevar a cabo sus funciones de acuerdo a los comandos que el cerebro le está enviando. No son algo que nos esté afectando, sino están a nuestro servicio. Digamos que son como los obreros que están ahí para hacer trabajos específicos cuando se les llama. Si hay que eliminar, eliminan. Si hay que crear, crean. Si hay que desechar, desechan. Entonces cada uno, virus, bacterias, microbios, hongos, cada uno tiene un trabajo en particular. Por ahí había una explicación que escuchaba hace algún tiempo de alguien que decía que es bastante interesante cómo a veces se culpa a los microbios, virus, bacterias, hongos por verlos en los tumores, y esto sería como culpar a los bomberos porque están en un incendio, ¿no? Entonces los bomberos tienen un propósito que es combatir el incendio. Obviamente cada uno está teniendo una herramienta en particular, uno la manguera, otro el vehículo, otro la escalera, pero están creando algo para combatir. Pues exactamente Hammer dice lo mismo pasa con los microbios, bacterias, virus y hongos. Exactamente lo mismo, tienen un propósito en particular que el cerebro los está enviando. Entonces esta ley nos habla de que son nuestros aliados y no nuestros enemigos. De la cuarta ley nos pasamos a la quinta ley, que es la ley de la quinta esencia. Y esta quinta ley habla lo siguiente, dice: cada par de enfermedades, tal como ha quedado descrito, es un programa especial de la naturaleza con un sentido. Hago una pausa aquí. Lo que se entiende como enfermedad, de acuerdo a la quinta ley, no la conocemos en la medicina germánica como enfermedad, sino que es un programa especial de la naturaleza con un sentido. Es decir, si mi órgano o mis órganos están reaccionando de esta forma, no es que estén enfermos, están teniendo una correlación, una correspondencia con un sentido lógico natural ante una acción-reacción acontecida en el cuerpo. Entonces, esto le permite a los organismos salir de su funcionamiento ordinario para lidiar con situaciones particulares de emergencia. Esta quinta ley nos habla de la lógica, de la aplicación del estudio maravilloso del Dr. Hammer para entender cómo funcionan las enfermedades.
yo te invito a que si resuenas con todo esto, hay muchísima información que te puedes encontrar aquí en YouTube, en internet, para profundizar más en el estudio de Hammer. Obviamente esto es un mini resumen del trabajo maravilloso que ha aportado y valioso para los que nos inmiscuimos en ver las diferentes posibilidades de atender a una persona que llega con nosotros desde otra perspectiva fuera de la convencional. Con esto no estoy diciendo que la medicina convencional ortodoxa esté mal o esté bien, ni que la medicina holística esté bien o esté mal. Simplemente estoy compartiendo lo que muchos han ofrecido y que, bueno, tengas un margen mucho más amplio de cómo entender el cáncer. Después de hablar del Dr. Hammer, quiero hablar del Dr. Andreas Mortis. Él vivió desde el 1954 hasta el 2012. Y él decía que el cáncer no es una enfermedad, sino un mecanismo de supervivencia. Curar un cáncer no tiene nada que ver con deshacerse de un grupo de células cancerosas que se han detectado. Tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia pueden, ciertamente, eliminar o quemar muchas células cancerosas, pero también destruyen las células sanas de la médula ósea o del tracto gastrointestinal, del hígado, del corazón, de los pulmones, etc., lo cual conduce a veces a daños irreparables en todo el órgano o sistemas afectados. Una curación completa no se produce a expensas de destruir otras partes vitales del organismo. Solo se consigue cuando las causas del desarrollo de esas células cancerosas se eliminan o se detienen. El cáncer no mata a quien lo sufre, diría el doctor Mortis. Lo que mata a un paciente de cáncer no es el tumor, sino las numerosas razones que subyacen tras la mutación celular y el desarrollo del tumor. Esas son las razones que deben tenerse en cuenta en cualquier tratamiento contra el cáncer, si bien son ignoradas por la mayoría de los oncólogos tradicionales. El cáncer siempre ha sido una enfermedad extremadamente rara, a excepción de los países industrializados durante los últimos 40 o 50 años. Los genes humanos no han cambiado significativamente en miles de años. Y dice el Dr. Mortis, ¿por qué tendrían que cambiar ahora tan drásticamente y decidir de repente matar a muchísima gente? La respuesta a esta pregunta es sorprendentemente simple. Los genes dañados o defectuosos no matan a nadie. Las investigaciones del Dr. Andreas Mortis van muy ligadas también con las investigaciones del Dr. Hammer y a su vez también siendo el seguimiento de los maestros doctores también mencionados anteriormente. Así es que de Dr. Mortis nos vamos ahora con el Dr. Heinrich Warburg, Otto Heinrich, y él hablaba de algo muy importante también. Otto Heinrich, que vivió en 1883 al 1970, decía lo siguiente: la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades, incluido el cáncer. Eso decía Otto Heinrich. Para él, todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno, una regla sin excepción. Bastante interesante esto. Él proponía una dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, ¿no? Lo que puede propiciar pues enfermedad. Entonces él se daba cuenta que el estado acidez era el estado perfecto en el cuerpo para generar una enfermedad, y un estado del cuerpo físico con oxígeno era imposible que el cuerpo fuera a enfermarse, ¿no? Privar a una célula, de acuerdo al doctor, a una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosa. Un dato muy interesante. Si privamos a una célula, a una de las muchísimas células que tenemos, si la privamos del 35% de su oxígeno durante 48 horas, puede convertirla en cancerosa. Entonces se encienden las alarmas y es darnos cuenta que a mayor acidez, mayor posibilidad de enfermedad. Las células cancerosas son
anaerobias. ¿Qué quiere decir esto? Que no respiran oxígeno y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa y a la acidez siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Por lo tanto, el cáncer es un mecanismo de defensa que tiene ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Bastante interesante lo que ofrecía el doctor. Y de ahí, alguien que va también hilado a la propuesta del doctor es el señor Max Gerson. El señor Max Gerson vivió entre el 1881 al 1959. Él hablaba de una superalimentación y desintoxicación para tratar el cáncer, artritis y alergias. Él creó una terapia que la nombró como su apellido es, la terapia Gerson, que en términos simples lo que hace es recuperar la capacidad del cuerpo para que el cuerpo se sane a sí mismo. Y este proceso o esta terapia consiste en una desintoxicación intensiva del cuerpo por medio de una alimentación orgánica que elimina los desechos, regenera el hígado, reactiva el sistema inmunitario y restablece tanto las defensas esenciales como los sistemas enzimáticos. Todo esto a través de la alimentación. Y su dieta básicamente se dividía en 3 etapas, que era cuando una persona, digamos, con cáncer llegaba a las terapias de Gerson, lo que hacían era una limpieza increíble a través de la alimentación y era más o menos así. Era consumir 13 vasos de zumos frescos de zanahoria, manzana y verduras verdes de hoja preparados cada hora con frutas y vegetales orgánicos y bebidas en un plazo máximo de 15 minutos después de su preparación. Esto era cada hora. También la segunda parte era consumir 3 comidas vegetarianas completas con frutas orgánicas, vegetales y cereales integrales y una comida típica incluyendo ensalada, vegetales cocidos, patatas al horno, sopa de verduras y zumo. Y la tercera etapa de sus dietas era consumir frutas frescas y postres de alimentos frescos disponibles a toda hora como bocadillos. Todos los alimentos, según el doctor, deben ser preparados sin sal ni especies. Y en el caso de los zumos, se recomendaba siempre hacer una licuadora particular de 2 etapas para poder extraer perfectamente los zumos necesarios. Entonces se hacía una evaluación del paciente y se veía qué cantidades necesitaba y de qué alimentos para darle su seguimiento hora a hora o su alimentación particular, ¿no? Cada persona tenía una forma única y estricta de limpiar al organismo, oxigenarlo perfectamente, limpiarlo. Bien, después de haber mencionado a todos estos maestros que aportaron esto, yo pregunto ahora, ¿cómo puede entonces ayudarnos la práctica Kundalini Yoga para afrontar el cáncer? He aquí algunas propuestas desde mi humilde opinión como instructor de Kundalini Yoga en los últimos años, sin parar en la enseñanza, cómo es que he podido comprender que esta tecnología ayuda como otra alternativa más de las que acabo de mencionar para poder expandir el conocimiento interno ante la circunstancia llamada cáncer o programa biológico, como diría Hammer. Bien, la primera razón por la cual Kundalini Yoga puede ayudarte en el proceso de cáncer es desintoxicar al cuerpo. Esto es poner en balance al organismo estimulando órganos internos conformados por el hígado, páncreas, vaso y riñones. Hay muchas crillas que tenemos en Kundalini Yoga para trabajar perfectamente en desintoxicar el cuerpo. Esto es cuando movemos, estiramos, calentamos los músculos, trabajamos en respiraciones, sobre todo también respiración, por ejemplo, de fuego. Se van abriendo los poros de la piel y al abrirse los poros se trabaja en desintoxicar. Por otro lado, cuando estamos trabajando en desintoxicar el cuerpo, crear tanta respiración remueve tantas cosas desde adentro que obviamente lo que se mueve adentro se refleja afuera. Si desde adentro estoy creando, observando, llevando esa oxigenación maravillosa por las respiraciones, los pranayamas, en consecuencia estaré creando, aportando, facilitando para que mi cuerpo sea más alcalino o alcalino y entonces ayudo en el proceso de desintoxicación en el cuerpo. Ese es el punto número 1. Punto número 2.
algo que va a hacer es fortalecer el cuerpo. Esto va a ser incrementando la fortaleza misma del cuerpo, desarrollando por supuesto la flexibilidad y la elongación, tonificando músculos y moldeando la estructura física. Además, con esto, trabajando en retrasar el envejecimiento físico, previniendo entre algunas cosas osteoporosis, ayudando en este proceso a mejorar la digestión y el sistema cardiovascular. Al hablar de fortalecer el cuerpo, si observamos a una persona enferma, quizá no forzosamente de cáncer, de cualquier otra enfermedad, sabremos que su cuerpo está débil, ¿no? Necesita fuerza para moverse y demás. Entonces, al entrar en la práctica Kundalini Yoga, forzosamente en la disciplina constante, vamos a generar esa fortaleza interna del cuerpo y eso va a generar que tengamos mucho más confianza en el mismo también. Entonces, ya hablamos de desintoxicación, que también lo veíamos por el lado alcalino o ácido, aquí lo hacemos alcalino, y después, bueno, en este punto fortalecer nuestro cuerpo. No nada más es que sea un cuerpo flexible, pero que también sea un cuerpo que tiene resistencia y que tiene fuerza. 3 en 1. Como número 3, un beneficio que yo considero la práctica Kundalini aporta para el cáncer, es aumentar el rango de movimiento y flexibilidad. ¿Qué quiere decir aumentar el rango de movimiento y flexibilidad? Bueno, incidir directamente en los músculos, tendones, ligamentos, ofreciendo así esa capacidad mecánica de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada. Es decir, la cualidad que tienen los músculos de adaptarse mediante su alargamiento a distintos grados de movimiento articular. No permitir que nuestro cuerpo se atrofie, se haga rígido, duro, tenso, sino permitir que este cuerpo se estire, se mueva, doble, desdoble, y con esto permitir que nuestros mismos músculos, tendones y demás empiecen a generar esa flexión, inflexión y no se queden contraídos. Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, usualmente, ¿qué hacemos? Pues el cuerpo se contrae, ¿no? Entonces, en la práctica constante se aumentaría el rango de movimiento y obviamente flexibilidad. Si estiro, destenso. Como punto número 4, nos ayuda a mantener la columna vertebral fuerte. Interesante este punto. Esto lo menciono porque nos ayuda o nos proporciona una alineación correcta y profunda de la columna vertebral, logrando ¿qué? Equilibrio, estabilidad y elongación, produciendo obviamente con esto un gran estiramiento en los músculos que recorren la columna, tonificándolos a su vez, y ayuda a curar dolores lumbares, rejuveneciendo la totalidad de la columna. Y como lo digo muchas veces en las clases de yoga, hasta en la postura se ve cómo afrontas la situación en la vida. Hasta en la postura demuestras cómo andas en la vida. Una persona que tiene una postura caída, está quizá un poco encorvado, se le ve la jorobita arriba, es una persona que muy probable sea que emocionalmente ande quebrado. Entonces, si empiezo a ayudar a corregir mi postura, mi columna vertebral, al menos con la postura me estoy demostrando y le estoy demostrando a la vida, y no se trata de demostrarle a alguien, sino a mí mismo, sentirme que ando entero o lo más entero posible. ¿Y qué va a hacer eso? También, bueno, pues lo llevamos a lo que es el flujo de energía, ¿no? Que ese canal llamado Sushumna o esa columna vertebral esté en perfecta postura, está perfectamente alineada para que fluya esa conciencia universal o fluya esa energía que estamos creando con los pranayamas. Así es que teniendo una columna vertebral fuerte, vamos a permitir también pues un flujo y reflujo energético increíble, y lo que menciono, ¿no? Equilibrio, estabilidad, elongación, en fin. Como punto número 5, la práctica Kundalini Yoga nos ayuda a fortalecer algo que es muy importante también, el sistema inmunológico. Y es que reforzar el sistema inmunológico es vital desde mi comprensión para poder equilibrar el ejercicio físico y mental. Kundalini Yoga genera una conexión entre la mente y el cuerpo que pocas actividades similares nos pueden ofrecer, siendo el gran transformador del cuerpo y de las conexiones que la mente llega a realizar. Al practicar este tipo de yoga de manera constante y diaria, ¿no? Se pueden lograr reforzar los estados mentales positivos, aumentando ¿qué? Pues autoestima
y alejándonos de las circunstancias del estrés diario, consiguiendo así un equilibrio de todos los sistemas, y el sistema inmune también comienza a equilibrarse. Hay crillas específicas para trabajar, por supuesto, el sistema inmunológico. Como el punto número 6, nos ayuda a controlar el peso de nuestro cuerpo, la práctica Kundalini Yoga. Esto es que ayuda a disminuir los niveles de las hormonas del estrés y el cortisol, y estos últimos en niveles altos, por supuesto, ¿no? Produciendo la acumulación de grasa alrededor del abdomen. Mayor actividad, mayor flexión, mayor cardio que se llegue a hacer también en la práctica, que por supuesto también nos otorga parte del cardio, nos va a ayudar a controlar el peso del cuerpo. Y ni siquiera ya hablamos de controlar algo, sino empezar a fluir en la práctica constante, consistente, y eso va a crear forzosamente la regulación o el control del peso del cuerpo, ¿no? Ya no tengo que prestar atención en bajar. Mi objetivo no es bajar de peso, sino que va a suceder de una u otra forma, porque al hacer conciencia en mi cuerpo y en la actividad física, forzosamente empiezo a ser consciente en los alimentos, en las bebidas, en los lugares en los que me encuentro, las personas de las que me rodeo, y es un cambio de conciencia interno hacia lo externo. Entonces, controlar el peso del cuerpo también, desde mi opinión, en la práctica Kundalini Yoga, va a generar mucho más autoconfianza. Número 7. Llega a controlar la práctica Kundalini Yoga, a controlar el miedo y la ansiedad. Imaginemos a alguien que está teniendo la experiencia del cáncer. ¿Cuántos miedos no puede tener una persona así? ¿Cuánta ansiedad no puede haber en su vida? Y bueno, si hablamos de que la práctica Kundalini Yoga, en la medida que empiezas a energetizar el cuerpo, en consecuencia lo empiezas a oxigenar, cultivando con esto obviamente una respiración equilibrada tanto en la práctica yógica como durante el resto del día, es decir, no nada más el tapete de yoga, pero todo el día, que estés activo, que estés despierto, siempre la conciencia de la respiración, se va a poder equilibrar y oxigenar con esto los dos hemisferios de nuestro cerebro, trayendo en sí mismo un estado de relajación supremo. Mientras más aprendamos a oxigenar y energetizar, como lo mencionaba alguno de los dos de los maestros que compartí hace rato, mientras este cuerpo esté en perfecta oxigenación, no habría de qué preocuparnos en cuanto a posibles enfermedades. Y obviamente si impactamos con esto y hacemos un reajuste en el sistema nervioso, el miedo empieza a desaparecer, porque estoy encontrando las verdades más profundas, o la verdad más profunda de mi ser, la inmortalidad del alma, si lo queremos ver así. Moviendo lo interno, mueves lo externo. Si ordenas la estructura física, permites, sientes, vives, potencias maravillosamente el estado supraconsciente en ti. Como punto número 8 es fortalecer lo que mencioné en el punto número 7, y aquí lo detallo más, es fortalecer al sistema nervioso. Esto es equilibrando el cerebro, la médula espinal, los nervios, el sistema nervioso simpático, que es el responsable de la lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático, que ayuda a que el cuerpo descanse y lleve a cabo las funciones necesarias. Sin duda alguna, alguien que está pasando por una situación fuerte en su vida, de la índole que sea, que le esté afectando o impactando emocionalmente, eso quiere decir que su sistema nervioso no está funcionando muy bien. Una persona que tiene un sistema nervioso, ante las circunstancias que esté llevando, está ahí, entera, firme, estable, con la actitud y la aptitud para poder afrontar lo que tenga que llevar, seguridad, confianza en sí mismo. Entonces es importante que para alguien que está atravesando algo como cáncer, sepa que tiene que tener esa confianza, ese positivismo interno, esa actitud y aptitud de continuar en la vida, de que tiene un sentido por el cual continuar y confiar en la naturaleza del cuerpo. Y eso, dentro de muchas cosas, nos lo otorga el fortalecer el sistema nervioso. Del mismo modo, hay muchísimas crillas, muchísimas meditaciones, muchos pranayamas para trabajar el sistema nervioso. Como punto número 9, una característica más que otorgo es que nos ayuda a fortalecer los sistemas cognitivos y afectivos. Estos incluyen, por ejemplo, los trastornos psicológicos, el estrés, la depresión, la despersonalización o pérdida de la realidad, intensos cambios de humor, estados alterados de conciencia, alucinaciones, momentos de felicidad y paz profunda.
Se mueven tantas cosas en una práctica de Kundalini Yoga, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, que todo este huracán de sensaciones, todo este licuado que se está generando dentro de nosotros, está creando como primero una observación interna de todo, y todo empieza a surgir en la práctica de yoga, sobre todo aspectos emocionales, psicológicos y físicos, por supuesto. Y entonces, con el paso del tiempo, en la medida que somos constantes en la práctica, vamos a lograr fortalecer esos sistemas cognitivos y afectivos, primero hacia mí mismo y después hacia lo que estoy teniendo como vida a mi alrededor. Y como punto número 10, nos ayuda la práctica Kundalini Yoga para afrontar el cáncer a regular los síntomas sensoriales del cuerpo. Esto es, cambios en la temperatura corporal, ¿no? Puede ser calor o frío en algunas personas, sensación de energía que corre a lo largo de la columna vertebral, hacia arriba o hacia abajo, sensación de electricidad en el cuerpo, esto es cuando hacemos respiraciones sentimos como cosquilleo en el rostro, en los brazos, en fin, dolores de cabeza para algunas personas, presión dentro de la cabeza, hormigueos, vibraciones, problemas gastrointestinales, en fin, todos estos síntomas que vamos generando es por el flujo y reflujo de esa energía producto de las reacciones bioquímicas. Las reacciones bioquímicas son información pura que se está transmitiendo en todo el cuerpo, desde las neuronas del cerebro hasta todo el cuerpo. Entonces, impactando todo esto, vamos a crear precisamente esa regulación de todas estas funciones energéticas que se van suscitando durante la práctica. Esto va alterando un estado de conciencia. Así es que desde mi opinión, serían estos 10 puntos principales por los cuales yo recomiendo ampliamente la práctica Kundalini Yoga. Que si aunado a esto fuésemos compartiendo la información, o si tú desearas crear tu propia investigación de los maestros que mencioné anteriormente, cada uno hablaba baja energía, falta de oxígeno, mala alimentación, shocks emocionales. Entonces, como que aquí en la práctica Kundalini puedes tener al momento de la práctica todos estos aspectos en conjunto, ¿no? Vas creando una revolución. Y obviamente, como lo mencionaba al principio del audio, pues la bendición, la belleza de poder haber visto estudiantes llegando a las clases con cáncer, y que con el paso del tiempo, a través de su misma constancia, de ese mismo amor a sí mismos, a sí mismas y amor a la vida, han salido de ahí para ahora ser ellos y ellas quienes están al servicio de aquellos que están pasando esa experiencia en lo que ellos o ellas alguna vez estuvieron. Es una bendición poder vivir esto como instructor, pero más allá como un humano que se solidariza ante personas que se acercan humildemente a las enseñanzas de Kundalini Yoga y que puedo compartir, y de muchos otros temas para poder ayudarlos, darles la mano y acompañarles en este proceso, sabiendo que siempre hay alternativas. Mientras más conozcas de tu cuerpo, más soluciones tienes y más remisiones vas a tener. Muchas gracias por haber escuchado este audio. Fue un poco largo, pero creo que vale la pena tenerlo aquí en este espacio virtual, para que si lo deseas puedas compartirlo con gente que creas que se puede beneficiar de esta información que acabo de compartir. Muchas gracias de todo corazón por el tiempo que me has dedicado, y estaré muy atento si deseas compartir algo aquí en la caja de comentarios, y recordarte una vez más que si no te has inscrito al canal puedes hacerlo aquí abajo en el botón rojo para suscribirte, y después darle el clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchas gracias. Feliz y amado presente. Satnam.